Iniciaré como lo hago siempre, como ustedes saben que lo hago siempre, preguntando qué vimos la clase pasada. ¿Quién me ayuda o tengo que agarrar involuntarios? Profesor, buenas tardes. Soy René Daniel Godínez Rojas. Ah, sí, ok. Qué horror, por Dios. Discúlpenme, yo oigo un ruido absolutamente ininteligible. ¿Ustedes también? Sí, profesor, yo también lo percibí. ¿Me escucha? Soy René Daniel Godínez Rojas. ¿Me escucha? Yo sí te escucho, espero que los demás te estén escuchando bien. Eh, a ver, arranca a hablar, por favor. Sí, profesor. Yo lo que quería retomar de la clase pasada es que se discutió sobre qué entendemos por la filosofía es pensamiento que se piensa a sí mismo. En torno a esa reflexión que usted lo explicó muy bien, yo he considerado que si la filosofía se ocupa del pensamiento en cuanto tal, pienso que sería un error aceptar que la lógica es una rama de la filosofía, la ética es otra rama de la filosofía, la estética es otra, y así sucesivamente. Más bien, debería considerarse que todo es filosofía, pues como vimos la clase pasada, la filosofía se ocupa del pensamiento en cuanto tal. Yo digo esto porque mi espíritu tuvo un primer momento en el que yo pensé que la lógica, la ética, la estética y otras manifestaciones del pensamiento eran ramas de la filosofía simplemente. Sin embargo, pues ahora lo que yo considero es que la filosofía se ocupa del pensamiento en cuanto tal y acepto que todo es filosofía. Asimismo, como bien usted lo explicó la clase pasada, el filósofo se ocupa de la más alta función humana, que es entender al pensamiento en su acción de pensar. Y eso es lo que yo quería compartirles. Gracias. Sí, Hegel diría que la filosofía es una, porque ella se ocupa del pensamiento, cuando está, decíamos, en el ámbito de lo que llamamos, de lo que Hegel llama lógica, ¿no? Es decir, cuando el pensamiento se toma a sí mismo por objeto. Pero el pensamiento puede tomar otras cosas por objeto. Toma la moralidad y le llamamos ética, toma la ciencia y le llamamos epistemología, toma la política y entonces le llamamos filosofía moral o política. Es decir, sí, la filosofía es una porque se ocupa justamente de la manera en que el pensamiento reflexiona. Pero esa reflexión no es únicamente de sí sobre sí, también es reflexión sobre los objetos. Y entonces la filosofía tiene una dimensión epistemológica, tiene una función ética, tiene una función estética, porque eh, el pensamiento, que es uno, sin embargo, tiene que modelarse ante los objetos que piensa. Déjame decirlo con una metáfora muy simpática de Aristóteles. Aristóteles decía que cuando el pensamiento piensa una rana, una ranita, se ranifica, es decir, se vuelve ranita. ¿Por qué? Porque el pensamiento tiene que efectivamente no solamente aplicarse a los objetos, sino modelarse a sí mismo en su reflexión sobre los objetos. Ya lo veremos con más detalle, pero por lo pronto lo que es importante es que tengan presente que si la filosofía es pensamiento del pensamiento, cuando el pensamiento se ocupa de objetos, tiene que modelarse a sí mismo para justamente hacer una aprehensión real de objeto. Pero, es decir, tienes razón, la filosofía es una, cuando está sobre todo, dice Hegel, en el orden lógico, es decir, cuando no toma otro objeto de estudio que el pensamiento mismo. Pero es verdad. Ahora, ¿qué vimos la ocasión anterior? Tienes razón, pero me gustaría que recuerden qué vimos la ocasión anterior. ¿Voluntarios o agarro involuntarios? ¿Qué me dicen? Yo puedo participar, profe.
A ver, Héctor, por supuesto pueden participar, al contrario, les pido que Bueno, lo hagan. de lo que recuerdo que hablamos la sesión anterior fue un poco acerca del ejemplo que da Hegel sobre que no somos totalmente larvas de humanos y no somos ajenos a este mundo, sino que más bien nos vamos conformando en humanos debido a la capacidad del espíritu para comprenderse a sí mismo, pero también comprender el entorno que lo rodea. Entonces, nos apropiamos de este mundo, lo transformamos y al transformar este mundo también nosotros nos transformamos. Es por ello que en el espíritu existe este agente para mejorarse, que es lo que conforma posteriormente el conocimiento y instancias superiores de este mismo conocimiento, ¿no? Tienes razón, por ahí vamos. A ver, respóndanme, ¿por qué la cosa no se reduce a su fin? Hegel dice en la página 8, la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo, ni el resultado es del todo real. ¿Qué quiere decir Hegel con eso? ¿Puedo yo participar? Por supuesto. Al señalar que no, la cosa no se, bueno, que solamente no se reduce a su fin, está señalando que justamente lo que es el espíritu, lo que son las formas de pensamiento que han existido a lo largo de la historia, ha sido expresiones de una problemática concreta en el autodesarrollo del espíritu hacia la desenajenación. Una filosofía como la de Hobbes, por ejemplo, no se podía reducir meramente a lo que es el fin, cuyo es la conformación de un Estado, o un Estado absolutista en pleno momento del siglo XVI, sino que se ha implícito en su desarrollo como todo este tránsito que ha ido desarrollando el espíritu, en la medida que justamente ha sido esa historicidad que ha presentado a lo largo de su desarrollo para llegar hacia lo que a llegar a lo que se está viviendo en este momento en la filosofía de Hegel. Cuando señala que se encuentra en su autodesarrollo, justamente está diciendo, es que el espíritu está en una constante autorreflexión de sí mismo, y esta filosofía, por ejemplo, que es la de Hobbes, es solamente un momento, pero lo que es real en sí, el espíritu, se va desarrollando, es ello lo real, y está en un constante cambio. Podría, por ejemplo, llegar después la filosofía de Locke o Rousseau, que podrían ser críticas a este momento, a lo que es la filosofía de Hobbes, pero pues ambas son reales. ¿Sí? ¿Por qué? No son diferentes porque todas son expresiones del espíritu en su autodesarrollo. Gracias, Héctor. ¿Alguna otra respuesta en ese sentido? Bueno, puesto que no hay voluntarios, agarro involuntarios. Carla Ornelas, ¿qué me dirías? Carla Ornelas. No te escuchamos, Carla. Vamos a darte 5 segundos a ver si logras conectarte. Bueno, Yair Moreno. Buenas tardes. Pues Buenas tardes. me parece que también tiene que ver con la concepción de verdad de Hegel, en el sentido de que para él la verdad es esa unidad que se da entre el devenir y el resultado. Es decir, la verdad está en la totalidad que se despliega o que se ha ido desplegando en momentos a través de la historia. Por lo tanto, ahí se introduce también la noción del error, ¿no? Es decir, como algo meramente humano, la equivocación pues es parte del despliegue de esta verdad, ¿no? Es una parte fundamental no, bueno, no solo del despliegue de la verdad, sino también de la razón y del pensamiento del ser humano. Entonces, por eso no se puede reducir nada a su fin, ¿no? Sino la verdad está en las cosas, más bien la verdad de las cosas está en su existencia y en el proceso que hizo que esas cosas existan, ¿no? Es esa unidad del devenir y el resultado. Y por ahí se asoma también lo que habíamos planteado sobre
concepción de filosofía, ¿no? de Hegel, en donde la condición sine qua non de toda filosofía debe ser la crítica, ¿no? Es decir, buscar problematizar los hechos y no reducirlos a meros datos empíricos, como pasó en el siglo XVII. Y entonces, pues el objetivo no es, de la filosofía no es una mera observación, sino preguntarse el porqué de las cosas en medio de la multiplicidad, ¿no? En medio de la diversidad. Y ya por último, también eso está relacionado con la noción de pensamiento. Un poco en consonancia con lo que mencionaba René, el pensamiento no es una cuestión mimética, ¿no? Es decir, no se da por imitación ni por semejanza, sino más bien es el acto por el cual nosotros, como seres racionales, pues reconstruimos el mundo, reconstruimos las existencias efectivas a través de categorías universales. Entonces, podría decirse que quizá por ahí va la fenomenología, ¿no? Mostrar cómo esta conciencia individual pues alcanza a comprenderse como espíritu en el mundo, ¿no? Entonces, yo podría decir eso. Muy bien, Jair, está muy bien. Diego, ¿tú quieres participar? Diego Mendoza. Sí, profesor, buenas tardes. Más o menos iba por lo que dice mi compañero Yair René, de que, por ejemplo, el primer momento de la fenomenología va a ser, ¿no? Donde la conciencia se encuentra con un objeto y nos daba este ejemplo del coquito, ¿no? De que cómo queríamos sacar el agua del coco y nos daban el ejemplo de simplemente estrellarlo, pero pues se nos iba a salir el agua. Lo que teníamos que hacer es que a través, ¿no? Del mero pensamiento y también del error, aprendimos que tenemos que hacer un orificio, ¿no? Con una roca puntiaguda y así poder extraer el coquito. Y que a pesar de que sea algo pues muy primitivo, básico, es una categoría, por así decirlo, universal, ¿no? Porque va a ser algo que se va a ir desarrollando para las futuras civilizaciones y no va a ser algo que simplemente quede estancado, sino que va a fluir. Yo creo que ahí estaría también el movimiento, ¿no? Del espíritu que se va a ir desplegando. Eso quería decir. Gracias, Diego, es correcto. ¿Tú quieres participar, Eli Mendoza? Sí, hola profesor. Bueno, yo lo que entiendo por la pregunta que me acabas de decir, recordando un poco de las clases de Aristóteles, bueno, si me puedo explicar, el hombre no llega a su fin porque está en un proceso por así decirlo, de potencial. Recuerdo una palabra que se me quedó mucho que era la entelequia, sí, entelequia, Sí. que es lo que puede llegar a ser, ¿no? Bueno, en esa clase hablábamos del alma, pero era lo que puede llegar a ser, hasta llegar a un punto, por así decirlo, bueno, si está bien dicho, culminante. Ujú. Es todo. Sí, la idea de entelequia reaparece en Hegel. Cuando nace un bebé, acuérdense que cuando nace un ser humano es feo como él solo. Es chiquito, morado, eh, todo rugoso, eh, eh, resbaloso, pero es un ser humano en potencia. De ahí tiene que partir para ser un ser humano, ¿no es cierto? Es todavía en potencia, porque requiere todavía el despliegue de la humanidad. Despliegue que pasará primero por la familia, luego por la educación y así gradualmente hasta convertirse en un verdadero ser humano. Verdadero ser humano quiere decir justamente que la cosa desplegado se ha actualizado en su potencialidad y esa potencialidad desplegada lo actualiza. Sí, déjenme volver un poco atrás a propósito de todo esto, porque lo que Hegel está introduciendo con esta idea de verdad es muy importante. Hegel dice que la verdad existe, que no tenemos por qué dudar que la verdad no exista. Claro que existe. Y existe justamente cuando en el despliegue de la cosa coincide con su concepto. La cosa que se despliega coincide con lo que es. Por ejemplo, podemos decir que el ser humano se realiza efectivamente cuando alcanza algún concepto de sí. Por ejemplo, ¿conocen ustedes un verdadero profesor? Hay muchísimos profesores, pero no todos son verdaderos, ¿estarán de acuerdo? Sin embargo, ¿conocen ustedes un verdadero profesor? Que digan, ese sí es de verdad, ese sí es la neta.
¿Lo conocen? ¿Qué dirían? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen ustedes, tienen ustedes un verdadero amigo? ¿Qué dirían? Sí, profe. ¿Sí? Sí, también. ¿Por qué? Pues porque la cosa ha desplegado su potencialidad y coincide con su concepto. Es decir, es verdadero porque además de existir, coincide con el concepto de su despliegue, coincide con el concepto de su actualización. Pero esto es interesante porque Hegel está diciendo, vean ustedes cómo la verdad es de este mundo. No es cierto que la verdad se nos evada. Claro que la tenemos ahí. Sabemos lo que es un verdadero profesor. Yo sé cuando me encuentro con un verdadero alumno. Yo sé cuando me encuentro con un verdadero político. Yo sé cuando me encuentro con un verdadero atleta. ¿Por qué lo sé? Pues porque justamente la existencia de ese ser coincide con el concepto que se ha propuesto para sí. Y entonces ahí está la verdad. La verdad no es de otro mundo, dice Hegel. Ahí la tienen ante ustedes. Yo espero que un día encontrarán el verdadero amor. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pues, Ojalá. ojalá. Cuando lo encuentren, lo van a reconocer, porque van a reconocer que efectivamente el ser que tienen enfrente es el concepto que ustedes están buscando. Cuando ustedes le dicen al otro o a la otra, eres el efectivo o eres la efectiva, le están diciendo, eres mi concepto. Nada más que además estás en dos patas. Es decir, eres mi concepto real, pues eso es la verdad. Eres mi concepto hecho realidad. Vean ustedes por qué Hegel dice que el amor existe realmente. No es verdad que no se va eternamente. Claro que hay muchos errores y nos podemos equivocar y no todo el mundo llegará. Pero Hegel dice, la verdad es justamente esa actualización, como decía Mendoza Eli, esa actualización de la cosa en su concepto. ¿Sí me explico? Si ustedes quieren llegar a ser verdaderos filósofos, pues necesitan desplegar su potencialidad. Nadie nace con una notita en la frente que dice filósofo. Es necesario un despliegue, una actualización de sí, un trabajo para poder alcanzar su concepto. ¿Sí se ve? ¿Queda más claro? ¿Queda un poco más claro? Erich Fromm, ¿no? Es el que retoma mucho esa parte de Hegel, en esa relación también sujeto-objeto que existe, y al momento también que te reconoces como sujeto con la pareja, ¿no? Digo, en un primer momento parece que hay una relación sujeto-objeto entre ambas partes. ¿Por qué? Porque también justamente retomando a Hegel en esa parte te dice, pues, hay una necesidad de apareamiento, pero justamente en el amor es cuando te reconoces y hay una relación de sujeto con la otra persona. Digo, y es ahí cuando ya hay conocimiento, hay conciencia entre ambas partes. Sí, bueno, el concepto que Hegel utilizaría sería amor, ¿no? Pero ya hablaremos sobre eso, ya hablaremos sobre eso un poco más adelante. Bueno, la clase anterior también hablamos en la página 9, dice Hegel, el comienzo de la formación desde la inmediatez consiste en elevarse, dice él, penosamente del punto de vista global en el que nos encontramos hasta alcanzar elementos muy fundamentales. Y luego de regreso, ¿por qué Hegel hace esa afirmación? ¿Qué es lo que quiere decirnos de la filosofía? Yo insistí mucho en ese punto. Fernando. Bueno, cuando habla acerca de la inmediatez es no quedarse con el saber más directo que podemos tener. Es encontrar el verdadero saber cuando el pensamiento toma un objeto y lo somete a la reflexión, y una vez tomando esa distancia del objeto directo y remitiéndola a la reflexión, podemos conocer realmente lo que significa ese saber. Por ahí anda, Fernando. Jessica. Sí, profesor. Hegel nos decía que, bueno, lo que usted decía la clase pasada era que la vida, bueno, la filosofía era una conceptualización acerca de la vida y nos hacía el chiste referente de que
una chica cuando invitaba a bailar a un chico y le decía que estudiaba filosofía, le decía, despierta, que estás, despierta la realidad. Entonces usted nos dijo que la filosofía para Hegel es ver la realidad y la vida a través de la conceptualización. Sí, a ver, cuando ustedes dicen que estudian filosofía, ¿nunca les han dicho que ya bajen de la nube? Frecuentemente. Creo que es la moneda de cambio, ¿no? De los que estudiamos Claro, filosofía. claro. Por eso hice el chiste de, no era tan chiste porque eso fue mi experiencia personal también, pero me parece muy importante porque Hegel dice, si la verdad existe como un trabajo, como un esfuerzo. La verdad existe, pero hay que alcanzarla. Y alcanzar quiere decir pensar. El ejemplo que yo puse es muy importante a mi juicio porque Hegel dice, la filosofía no quiere evadir la vida. La filosofía quiere alcanzar la vida, pero quiere alcanzar la vida a través del concepto, a través del conocimiento, a través del despliegue del pensamiento que hace al mundo inteligible. Eso a mí me parece extremadamente importante. Hegel no cree que la filosofía consista en hacer mundos posibles en mi cabeza. La filosofía no consiste en abrir posibilidades que nunca nadie había escuchado. Hay filosofías que creen eso, pero Hegel no cree en eso. La filosofía no consiste en evadir la vida, sino en vivirla, en aprender a vivirla. Porque, dice Hegel, y tiene enteramente razón, el que tiene más conceptos ve más realidad. ¿Quién ve más realidad? ¿La muchachita que les invitó a la realidad o el que piensa la realidad y la comprende? ¿Quién ve más realidad? Dice Hegel. El que tiene más conceptos, el que tiene más categorías, ve más realidad. Cierto, ve la misma realidad, pero la ve de otra manera. La comprende de otra manera, la aprende de otra manera. ¿Sí se ve? Eso es muy importante para Hegel. La verdad existe y nuestra tarea como filósofos es alcanzar la verdad de lo que existe. Hay filósofos que piensan que lo mejor es ponerse a soñar un mundo posible y a ver si alguien se interesa. Hegel cree que, por el contrario, la filosofía consiste en dedicarse a lo que es y que con eso tenemos bastante. Pero lo que es no dice su verdad de inmediato. Lo que es no trae en la frente lo que es. Lo que es tiene que ser pensado, conceptualizado para ser comprendido en su esencia, en lo que es esencial. Jessica, ¿quiere seguir interviniendo? Porque veo una manita levantada todavía. No, profesor, era todo. ¿Sí queda claro lo que Hegel está diciendo? Yo sé que estamos avanzando poco, pero me parece que ese poco que estamos avanzando es bastante sustantivo para su formación. ¿Sí queda claro? El filósofo no debe perder de vista la realidad, pero debe aprender a verla de otro modo. Debe aprender a verla racionalmente, de manera inteligible. Y por eso, como vamos a ver hoy, Hegel se impacienta y se molesta con las filosofías que hay otra manera de vivir. Y las hay, pero no se llame filosofía. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? La filosofía consiste en un trabajo, en un esfuerzo. El esfuerzo por hacer inteligible lo que es. El esfuerzo por ver de manera comprensible, absolutamente racional, lo que existe. Porque lo que existe tiene razón de existir. Vean, esto me parece otra vez muy importante y voy a insistir a lo largo del curso en ello. Hegel cree que lo que existe tiene razón de ser. Por supuesto que muchas veces es absurdo. Por supuesto que muchas veces es motivo de disgusto. Por supuesto que el mundo no siempre obedece a lo que queremos, pero tiene razón de ser. Tiene la fuerza de ser. Y la tarea de la filosofía es justamente comprender por qué lo que es como es. Inteligiblemente como es. Netzalí y luego Carlos Rivero. Sí, profesor, gracias. Bueno, yo también
quise abordar o comentar. Entonces, digamos, la filosofía o el pensamiento, digamos, es un acto más que una representación, o sea, es un enfrentamiento entre la inmediatez que sucede y, digamos, este enfrentamiento constituye o construye, digamos, la existencia a través de categorías universales. Mm, Eso se me hace muy, muy interesante, profe, porque, digamos, usted en la clase pasada dijo la palabra de acto, ¿no? O sea, entonces el pensar o la filosofía, más que una mera representación, más que un empirismo, es un acto, es una confrontación. Bueno, lo vi así, ¿no? Pero no sé, también esa es mi duda. Tienes enteramente razón. Para Hegel, el pensamiento es acto, acción. Es la acción de transformar el mundo en pensamientos. Hay muchas filosofías que consideran que el pensamiento es receptividad. Por ejemplo, Kant piensa que hay una parte de receptividad porque el pensamiento recibe desde fuera todo aquello que es su contenido. Hegel piensa que no. Hegel piensa que el pensamiento nunca es mera receptividad, sino es acción. Es la acción de darle a la cosa algún aspecto inteligible. Y justamente esa acción sobre el mundo, transformando al mundo en pensamiento, y acción del pensamiento sobre sí, es decir, acción del pensamiento que se transforma a sí mismo en el acto de pensar. Si nosotros hacemos un corte histórico, veremos que el pensamiento no solamente ha transformado el mundo, sino que se ha transformado a sí mismo. Eso es introducir la profunda historicidad, ¿no es cierto? Hegel le reprocha a Kant que piensa que con 12 categorías podemos pensar el mundo. Hegel le dice, ¿12? ¿Y por qué 12? ¿Cuántas categorías utilizamos para pensar el mundo? ¿Cuántas categorías vendrán más adelante para pensar el mundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento no es algo que tiene un instrumento en las manos y simplemente utiliza, sino que el pensamiento es la acción de pensar el mundo, y en esa acción de pensar el mundo, la acción de pensarse a sí mismo y transformarse a sí mismo. La razón está en marcha, siempre está en marcha, nunca ha dejado de estar en marcha. Y por eso necesitamos la dialéctica para comprender justamente la progresión del pensamiento. Claro, el pensamiento es acción, el pensamiento es práctica. Hay una parte en la enciclopedia muy interesante en donde Hegel dice, miren, generalmente cuando hablamos de filosofía, la gente cree que se hace filosofía nomás poniéndose flojito, ¿no? O sea, ponte melancólico y ya estás haciendo filosofía. No, pues no es cierto. Hacer filosofía es aprender a pensar de un cierto modo. Hacer filosofía es aprender a pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque la filosofía consiste justamente en una autoeducación del pensamiento y en la comprensión del pensamiento en su despliegue. Lo que hoy pensamos es un pensamiento que desde luego no estaba al alcance de los griegos, porque de los griegos para acá hay un montón de conocimiento y de categorías que han debido aparecer, y eso no va a cesar nunca. Para Hegel el pensamiento es actividad, pura actividad, actividad ante las cosas y actividad ante sí mismo. Carlos. Sí, buenas tardes, profesor. Pues lo que quería comentar es algo muy similar a lo que usted recién dijo, pero yo estaba pensando como también en la diferencia de Kant y, o sea, cómo se tachaba regularmente a Hegel como una filosofía especulativa, pero a mí precisamente me parece una filosofía como con una dimensión práctica muy fuerte, porque también estaba pensando que es importante la definición antropológica que nos dio usted del ser humano como un ser negador, porque digamos en esa relación de negar el mundo está implícita la transformación que al final, o digamos en su sentido más abstracto, transformar el mundo es actuar sobre él. Y por ejemplo, esta diferencia con Kant, pues parece que para él no es tan importante la acción en un sentido particular, sino más bien como universal para
el despliegue normativo que tiene después, pero también pienso que una explicación solamente universal, o sea, pensar un universal sin más también arrojaría muchas veces una explicación incompleta o digamos que no tendría la misma unidad o el mismo alcance que pretende Hegel con considerar la verdad como unidad, porque creo que en esta relación dialéctica la síntesis siempre resulta como más rica que los momentos anteriores. Por eso pienso que si partimos de un particular y llegamos a un universal, también sería necesario regresar a otro particular. Sí, hay varias aristas en tu intervención. No quisiera entrar en el debate Hegel-Kant porque es interminable y porque además seguramente otros profesores defenderán a Kant. Lo que a mí me interesa es por ahora que vean lo que particulariza Hegel. Y justamente como tú dices, lo que lo particulariza es la acción, la unidad. Hegel, voy a repetir algo que es trivial, pero que algunos profesores acusan a Hegel de eso. Hegel sabe que el mundo real es real. No es obra del pensamiento. Claro que las cosas están ahí. Al COVID no lo hicimos nosotros, ni lo pensamos nosotros. Pero el hecho de que esté ahí no nos deja simplemente en la receptividad. Actuamos. Vamos a actuar. Estamos actuando. Estamos aprendiendo del COVID y de nosotros. Estamos aprendiendo lo que estamos haciendo en la naturaleza y los daños que nos estamos causando. ¿Sí se ve? El pensamiento está activo frente a aquello que se le enfrenta. Claro que lo que se le enfrenta, pues es exterior, ¿no? Pero ese exterior deja de serlo en el momento en que el pensamiento empieza a actuar sobre él y el pensamiento guía la acción para que alcancemos hasta las vacunas, ¿no es cierto? No estamos paralizados. ¿Sabemos? Claro que sabemos. Imagínense ustedes que le dijeran ahorita a los que producen vacunas, es que no sabes nada, conoces solo fenómenos. Dije, bueno, pues la verdad yo les deseo que conozcamos algo más que fenómenos, porque si es así, va a haber millones de tumbas. ¿Sí me explico? Claro que conocemos, que no lo conocemos todo, pues por supuesto que el conocimiento no es meteórico, el conocimiento requiere tiempo, esfuerzo, paciencia, elaboración, pero se logra. Y no es verdad que nos evada eternamente, ¿sí me explico? Es esa lección la que yo quiero dejarles de Hegel. Un Hegel que les dice, no se desprecien, vean su acción en lo que vale. Eso no quiere decir que siempre están en la verdad, quiere decir simplemente que su acción es valiosa en tanto que acción. Y hay que comprenderla. Hay que comprender esa unidad. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? Yo sé que estoy avanzando poco en Hegel, pero me parece que lo que estoy diciendo es muy fundamental y ya después pueden venir desarrollos más detallados. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, vámonos al texto. Vamos al texto. Estoy en la página 9. Leo y ustedes me explican para que ya empiecen a descifrar el texto. La verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella. ¿Qué quiere decir Hegel? Vean por qué nos decía un prólogo no funciona. La verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella. Sistema científico de ella. ¿Qué me dirían? Si nadie más se anima, doctor, yo podría A quizá ver. abundar un poquito en eso. Me parece aquí que Hegel está haciendo referencia como a esta decisión muy natural que tiene la conciencia común a poner por un lado lo que se estudia y por otro lado el método, ¿no? Me parece que un poquito adelante va a decir cuando habla del falso absoluto, dice, es que el absoluto o Dios es, ¿no? Como si Dios estuviera por un lado o el absoluto estuviera por un lado y todos los demás atributos fueran como accidentes que le van llegando después, ¿no? Cuando justo de lo que se trata es de lo contrario, ¿no? La verdad es el fin y es el desarrollo, ¿no? Entonces por aquí me parece que está diciendo eso, ¿no? Como
la verdad no se puede desarrollar y el método para entender la verdad no se puede desarrollar, no se puede entender sino en el desarrollo mismo, ¿no? O sea, no puede existir por un lado el método científico para estudiar la verdad y por el otro la verdad, ¿no? Sino que ambas son lo mismo, ¿no? La verdad es su desarrollo, ¿no? El método científico de la verdad es su desarrollo. Quizá va por ahí, doctor. Sí, enteramente. La verdad es producción de lo verdadero. Producción de lo verdadero. Producción en el sentido fuerte del término. Elaboración de lo verdadero. Decíamos hace rato, si ustedes quieren hacerse un verdadero filósofo, el camino es la producción de esa verdad. ¿Sí me explico? Si alguien de ustedes creyó que nació con la frente preclara del filósofo, quede desconcertado, porque no es así. El filósofo requiere trabajo y sudor, pero es un camino que se logra. ¿Sí me explico? Es un camino que se logra, no van a estar siempre en el umbral. ¿Sí se ve? Hegel no quiere dejarlos en el umbral de la acción, sino llevarlos a la acción y convencerlos del valor de esa acción sobre el mundo y sobre sí. Héctor, ¿tú querías decir algo? ¿O ya no? Sí. Bueno, yo lo entendí de que, bueno, si la mente forma el mundo, entiende el mundo, entonces el estudio de cómo trabaja nuestra propia mente y del pensamiento nos terminará revelando cómo es que funciona el mundo. Esa es la afirmación de Hegel. Nuestro pensamiento no es algo externo a las cosas, es la reconstrucción pensada de las cosas, la reconstrucción inteligible de las cosas. ¿Sí? Voy a leer un poco más. La necesidad interna de que el saber sea ciencia radica en su naturaleza. Y la explicación satisfactoria acerca de esto solo puede ser la exposición de la filosofía misma. En el sentido que decía hace un momento Tomás, efectivamente, el problema es que la verdad no es un balazo que yo les pueda pegar. La verdad es un despliegue. La verdad es una demostración lenta y gradual. La filosofía de Hegel es muy interesante porque es una filosofía que no se puede exponer en pocas palabras. Uno puede exponer el sistema kantiano o el sistema de Descartes, pues en una hora, digamos. Con Hegel no. Con Hegel no hay manera, porque con Hegel justamente lo que se trata es de la progresión del pensamiento. Y entonces Hegel es un autor especialmente difícil de comprender y de explicar porque requiere justamente ese pasaje gradual de producción de lo verdadero. ¿Sí se ve? Hegel dice, si alguien les resume una filosofía en 90 minutos, les está mintiendo. Eso no puede ser. La verdad no se puede dar a golpe de martillo. La verdad requiere una elaboración, requiere que su pensamiento se modele a lo que está intentando pensar. ¿Sí queda claro? Y por eso, dice él, contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia es la meta a la que me he propuesto. Que la filosofía deje de ser amor por el saber para ser saber real. Porque claro, el amor por el saber, desde Sócrates, pues era una aspiración, ¿no es cierto? El amor por la sabiduría era en realidad una mera aspiración. Cuando Hegel dice, si nosotros concentramos nuestra fuerza del pensar en el pensamiento mismo, eso es entender, eso es comprender, eso es conocimiento. La filosofía abandona la simple aspiración para convertirse en comprensión, para hacerse en inteligible. Vean ustedes el aspecto profundamente racional anterior, optimista, que Hegel plantea. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Creo que con esto hemos redondeado la primera parte, el apartado 1 del texto, a menos que ustedes crean que debo detenerme en algo más. Revisen el texto y vean, y si no paso a lo que se llama la formación del presente, que es un poco distinto a lo que está ahí adentro, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario antes que pase al siguiente punto? ¿No? Bueno. Tengo una acotación ahí. A ver, no sé quién está hablando, no sé quién está hablando. Marcos. Marcos. Sí, esta crítica o mejor dicho, este señalamiento que está haciendo acá Hegel,
le equiparía también a Schelling, porque Schelling quiere abarcar el absoluto o la verdad total de forma directa, es decir, a martillazo, ¿no? Sí, sí. Es decir, no hay un proceso, no hay un despliegue, no hay una historia propiamente en Schelling, y ciertamente lo que va haciendo Hegel acá, eso lo he visto en lo que este profesor también, Félix Duque, dice en su libro, que en esa parte va Hegel dando martillazos a Schelling, que él, por ejemplo, está bien, ¿no? Concibe que el conocimiento es de lo absoluto, el saber de la filosofía es de la verdad total, pero no puede ser esto un acto que se dé pues a martillazo inmediatamente, ¿no? Sino es un desarrollo, un despliegue, y eso requiere todo un sistema. Y eso es justamente lo que Hegel está diciendo, ¿no? Sí, tienes enteramente razón. Yo me detendré en algunos momentos en el contexto filosófico de Hegel, pero de antemano te digo, tienes razón. Hegel acepta con Schelling que es necesario conocer el absoluto, pero la manera en que comprenden el absoluto y su acceso es totalmente distinta, ¿no? Y efectivamente, como dices tú, en Schelling, por un lado, es más bien una intuición, se parte de la unidad, mientras Hegel va a llegar a la unidad, y por otro lado, en Schelling está reservado para unos cuantos, mientras en Hegel el conocimiento es lo más democrático que hay, ¿no? Pero tienes enteramente razón. Bueno, voy a pasar al siguiente punto. Dice Hegel, sé que el poner la verdadera figura de la verdad en esta cientificidad, ¿sí?, parece hallarse en contradicción con un cierto modo de representarse la cosa y sus consecuencias, representación tan pretenciosa como difundida en la convicción de nuestro tiempo. Es interesante porque Hegel aquí inicia algo que suele hacer en sus obras. Hegel presenta una especie de panorama de la filosofía de su tiempo, ¿no? Y entonces dice, la tarea que tenemos ahora es defender a la razón, defender lo racional, justo porque nuestro tiempo va en sentido contrario, ¿no? Dice él, yo sé que poner las cosas así enfrenta un montón de filosofías que de manera pretenciosa dicen exactamente lo contrario. Entonces en este apartado 2, creo, lo que vamos a oír es la impaciencia de Hegel ante otras filosofías. Lo que vamos a encontrar es la manera en que Hegel se impacienta con otras perspectivas que se dicen filosóficas, pero que eligen un camino distinto. Y por eso las llama, dice él, presentaciones pretenciosas. No creemos que resulte ocioso detenerse a explicar esta contradicción. Y entonces Hegel va ahorita a hacer un pequeño diagnóstico de la filosofía de su tiempo para identificarse, para separarse, ¿no es cierto? Dice, en efecto, si lo verdadero solo existe en aquello, o mejor dicho, como aquello que se llama unas veces intuición y otras veces saber inmediato de lo absoluto, ahí está Schelling, religión, el ser, ello equivale a exigir para la filosofía más bien lo contrario de la forma del concepto. Se pretende que lo absoluto sea no concebido, sino sentido e intuido, que lleven la voz cantante y sean expresados no su concepto, sino su sentimiento y su intuición. Vean ustedes a Hegel impacientarse, ¿no? Hay filosofías que pretenden que alcancemos la verdad, pero a través de la intuición o a través del sentimiento. Hegel se impacienta pronto con aquellas filosofías que dicen, pues solo pónganse flojitos o métanse una tacha y verán cómo disparados a la verdad. No, no. La verdad no se despliega así de golpe y no es cierto que sea una intuición. Cuando les dan eso como cebo, lo que les están diciendo es, no uses el trabajo del concepto, no te esfuerces en conceptualizar, solo siéntete flojito y ya con eso, solo intuye, ¿no es cierto? Mientras Hegel dice, la intuición es la forma menor absolutamente de la aprehensión de algo. Schelling está ahí, sí, por ejemplo, cuando dice saber de inmediato lo absoluto, ¿no es cierto? Se pretende que lo absoluto sea intuición y sentimiento. Y dice Hegel, eso no es filosofía, ¿sí? Esos que venden la filosofía como intuición o como sentimiento o como pura melancolía, eso no es Hegel.
Hegel es lo contrario. Hegel es el esfuerzo del concepto, el esfuerzo del pensamiento. ¿Sí? Por eso dice, si se toma la manifestación de una exigencia así en su contexto más general y se considera en el nivel en que se halla presente el espíritu autoconsciente, vemos que éste va más allá de la vida sustancial que llevaba en el elemento del pensamiento. Siempre van más allá, dice. Esas filosofías de la intuición y de la imaginación siempre van más allá del pensamiento. Siempre quieren llevar al pensamiento más allá de sí mismo, evitarse el esfuerzo del pensar para creer que hay otros medios de acceso a lo absoluto. Diego. Sí, profesor. Entonces aquí Hegel pues no estaría de acuerdo con Spinoza en su sentido de la intuición, sus niveles de conocimiento, o sería algo distintivo a eso. No, a ver. O la intuición la interpreto mal. La interpretas mal. En Spinoza la intuición no es el primer sentimiento, es el grado más alto de conocimiento, ¿no? En Spinoza, la intuición, eso que él llama la perspectiva de Dios, es en realidad la forma más alta del conocimiento, el momento en que el pensamiento es capaz absolutamente de comprender la naturaleza y comprenderse en ella, ¿no es cierto? ¿Por qué la llama intuición? Yo creo que porque Spinoza está queriendo decirnos que hay esa unidad. ¿Te acuerdas que las formas del conocimiento parten desde lo inmediato, desde lo que te dicen tus papás, hasta alcanzar gradualmente una forma de completa identificación? Es verdad que esa parte, el tercer grado de conocimiento en Spinoza, es muy ambigua, muy equívoca, porque lo que nos dejó parece muy incompleto, pero creo que se interpreta mejor en el sentido de es la forma más alta del conocimiento. No es la forma inmediata, es justo lo contrario. La forma inmediata es la percepción inmediata, lo que te dicen tus papás, lo que te enseñan en casa, hasta alcanzar, dice Spinoza, la forma más alta, ¿no? Yo creo que la llama intuición porque como Spinoza piensa que el grado más alto de conocimiento está en Dios, pues esa intuición divina es justamente la perspectiva que Dios tiene de las cosas. ¿Te acuerdas que Spinoza insiste en que en realidad entre el pensamiento de Dios y el nuestro no hay diferencia? Dios no piensa diferente a nosotros. Dios piensa exactamente lo mismo que nosotros, solamente que Él lo ve desde la totalidad. Y nosotros tenemos que partir del infinito para alcanzar gradualmente la totalidad. René. Oh, ok. Sí, profesor. Bueno, con base en lo que está explicado, yo he pensado que entonces a través de la intuición soy partícipe de la experiencia histórica, social en la que me ha tocado vivir. Ahora bien, desde la experiencia histórica social hablo del siglo XXI, pero por ejemplo, pensando en Rousseau, Rousseau tuvo su experiencia histórica y en esa experiencia el filósofo ginebrino escribió el contrato social. Eso es lo que yo quería pues externar. Gracias. A ver, no estoy seguro de haberte comprendido. Por supuesto que a ver, Hegel como Spinoza cree que hay muchas formas de relacionarse con el mundo. La intuición, la imaginación, la fe, la belleza, todas esas formas de experiencia están contenidas, o pretenden estar contenidas en la fenomenología. Los seres humanos con el mundo se relacionan de muchas maneras, ¿no es cierto? Como seres sensibles, como seres imaginativos, como seres intuitivos, como seres melancólicos. Todo eso es cierto, dice Hegel. Solamente no lo llamen filosofía. Filosofía es la comprensión inteligible de las cosas. Si hay otras formas de expresión, como el arte, la religión o la fe, bueno, eso está bien, pero la filosofía puede comprender esas formas de acercarse al mundo sin identificarse con ellas, ¿sí? Lo que Hegel reclama para la filosofía es el esfuerzo consciente del concepto. Las demás formas de acercamiento al mundo existen y son reales, pero la filosofía diría, yo las comprendo a ellas y ellas no me comprenden a mí. Son formas parciales de esa experiencia, ¿sí? Hegel está lejos de desdeñar la experiencia humana, solo dice que la filosofía tiene que ser el esfuerzo conceptual, el esfuerzo del concepto. ¿Sí queda claro? Hegel no niega que haya esas formas de ser, lo único que dice es, no lo confundan con filosofía y sobre todo,
Sobre todo, no piensen que están en lo más alto. En lo más alto está la razón. ¿Sí queda claro? Sí, porque bueno, la intuición sería lo más inmediato, ¿no? Lo Así primero es. que yo intuyo. Pero Claro. pues evidentemente todavía falta todo un proceso para llegar al concepto, por ejemplo. Así es, así es. Bueno, dice Hegel que no solamente van más allá, estoy en la página 10, y no solamente va más allá, pasando al otro extremo de la reflexión carente de sustancia sobre sí mismo, sino que se remonta además por encima de esto. No solo se pierde para él su vida esencial, además el espíritu es consciente de esta pérdida y de la finitud que es su contenido. Es decir, Hegel dice, todas esas formas de apropiación del mundo son reales, pero siempre nos dejan en la incompletitud. Por eso es que la filosofía necesita ser saber totalizante de su experiencia y de las demás experiencias. A ver, déjame decirlo de otra manera más interesante. Hegel suele decirle a los demás, mira, yo como filósofo te comprendo, pero tú no me comprendes a mí. Yo comprendo esos puntos de vista parciales, pero esos puntos de vista parciales nunca me comprenden a mí porque no se logran elevar a la totalidad. Si alguien me dice, es que hay que vivir el mundo bajo la forma de la fe, Hegel dice, pues sí, sí es una manera de vivir, pero no pretendan que eso está por encima de la razón, no pretendan que eso está por encima del pensamiento. ¿Sí? Hegel dice, y esta frase es importante, el espíritu, volviendo contra quienes lo degradan y prorrumpiendo en denuestos contra su rebajamiento, no reclama de la filosofía tanto el saber lo que es, como el recobrar por medio de aquella sustancialidad y aquella consistencia del ser. Vean ustedes a Hegel impaciente, ¿eh? Vean ustedes el espíritu contra aquellos que lo degradan diciendo, pues solo siente, o solo imagina, o solo intuye, se revela, dice él, y reclama para sí justamente la acción del concebir. Por tanto, para hacer frente a esta necesidad, la filosofía no debe proponerse tanto el poner al descubierto la sustancia encerrada y elevarla, no tanto el retrotraer la conciencia caótica, sino más bien buscar el concepto. Hegel termina ese párrafo, creo que no tiene dificultad de lectura, por eso voy un poco rápido. Hegel termina ese párrafo con una frase demoledora. Lo bello, lo sagrado, lo eterno, la religión y el amor son el cebo, la carnada, la que se usa para agarrar pescados, el cebo que se ofrece para morder el anzuelo. La actitud y el progresivo despliegue de la riqueza de la sustancia, según estas opciones, no deben buscarse en el concepto, sino en el éxtasis, no en la fría necesidad progresiva de la cosa, sino en la llama del entusiasmo. La filosofía no es entusiasmo. La filosofía no es éxtasis. La filosofía no es sentimiento. Todas esas formas de apropiación existen y tienen su valor, pero eso no es la filosofía. La filosofía es el esfuerzo del concepto, el esfuerzo de producir lo inteligible en el mundo y ver el mundo inteligible. ¿Sí? ¿De qué acusa a todas las demás perspectivas? De parciales. Exactamente igual que en la historia de la filosofía, no dice que el camino de la fe esté cerrado, no dice que el camino del arte esté cerrado, no dice que el camino de la imaginación esté cerrado, solamente dice son momentos parciales que necesariamente llevan a su propia limitación. ¿Sí se ve? Para Hegel, el fenómeno humano, la relación del ser humano con el mundo es muy compleja. Puede tener efectivamente diferentes instancias, diferentes maneras de realización, pero la más alta es la filosofía. Es la comprensión inteligible del mundo y la comprensión inteligible del pensamiento que piensa el mundo. La acción por la cual la conciencia de sí se sabe en el mundo y se sabe a sí misma. Sabe que el mundo es un mundo y sabe que ese mundo es su obra. Y entonces ya no vive como exiliado, ya no vive como apartado del mundo, ya no vive en la melancolía de que no alcanzará nunca la verdad, sino al contrario, está seguro que la verdad la produce, la actúa, existe, es terrenal. No es la última verdad, es una verdad en despliegue, pero es real. ¿Sí queda claro?
¿Sí se ve? Hegel está pidiendo otra vez. Hay muchas filosofías que les lanzan el cebo, dice él, de la imaginación, del éxtasis, del ponerse flojitos. Ese, dice Hegel, es un cebo, es un anzuelo para que piquen como pescados y ahí se queden. Así no es la cosa. Eso no es para Hegel el trabajo del pensar. ¿Sí queda claro? Esto es fundamental, ¿eh? El que no comprenda esto nunca vaya a decir fuera de aquí que estuvo conmigo en clase, ¿eh? El que no crea esto, que no me cite, que diga que nunca me conoció. ¿Sí queda claro? Ahí yo tendría una duda. Bueno, en cuanto a la crítica a la inmediatez, también me estaba recordando a la discusión o el efecto que tenían Ranke y Hegel, ¿no? Justamente cómo viene concibiendo Ranke los fenómenos y la concepción que tiene de la historia a partir del método filológico, donde no puede existir lo que es una teoría o una explicación de la misma. Ahí Hegel justamente está atacando esta inmediatez, ¿no? Porque Hegel le diría a Ranke, pues estás loco, en realidad la historia sí se explica como este desarrollo constante del espíritu y esto han venido siendo los diversos acontecimientos humanos, a diferencia del método más de Ranke, donde se negaría como tal a dar una explicación y solamente está narrando o demostrando lo empírico de los acontecimientos. Esa inmediatez. Tienes razón, pero no quisiera entrar ahorita en la filosofía de la historia, pero tienes razón, o sea, es así, pero no quisiera desplazarme a la filosofía de la historia. A ver, déjenme volver atrás. Lo que Hegel está diciéndoles, les está ofreciendo, es como les decía, un diagnóstico de su tiempo, ¿sí? Miren, estas son las filosofías que les ofrecen y esto es lo que la filosofía es para mí. ¿Se reconocen en esas filosofías? ¿Existen esas filosofías hoy? ¿Qué dirían? ¿O no? ¿Ustedes creen que no existen esas filosofías de la melancolía, del éxtasis, del ponte flojito? Yo pienso que sí, profesor. Yo pienso que sí. Claro que existen, claro que existen. Hay tantas filosofías de estas de, no hombre, pues basta vestirte de blanco, te rapas la cabeza y vendes incienso en Coyoacán y ya estás en la verdad. Hegel diría, pues mire, no. Bueno, Schopenhauer merece un poco más, pero también es cierto que Hegel le diría a Schopenhauer que no, que esas filosofías de la mera voluntad como representación, a su juicio, no son suficientes. Bueno, déjenme avanzar, porque quizá esta parte creo que no tiene dificultad. Lo que vemos es a Hegel haciendo un diagnóstico de su tiempo y diciéndonos, atención, hay todos estos cebos que se llaman filosóficos y que les son puestos en el camino. No caigan en ello, no caigan en eso, ¿sí? Dice Hegel en el final de la página 10, a esta exigencia responde el esfuerzo acucioso y casi ardoroso y fanático por arrancar al hombre de su hundimiento en lo sensible, en lo vulgar y lo singular, para hacer que su mirada se eleve hacia las estrellas, como si el hombre, olvidándose totalmente de lo divino, se dispusiera a alimentarse solamente de cieno y agua, como el gusano. Fíjense, este es Hegel, esta es la violencia hegeliana, ¿no? ¿Cuántos hay que les dicen, no, basta con la existencia, basta con lo que sientes, basta con lo que percibes, ¿no es verdad? Y Hegel dice, hoy hace falta un esfuerzo acucioso y casi ardoroso por separar al hombre de ese materialismo inmediato. Incluso usa la forma de como si el hombre solo se alimentara de cieno y agua como el gusano. Es necesario, dice Hegel hoy, arrancar al hombre de su inmediatez, arrancar al hombre de su materialismo chato para que vea hacia arriba, para que vea las estrellas, para que mire hacia el cielo. Hegel rechaza todas esas filosofías que dicen solo hay lo que se ve, lo que existe, lo que es material, lo que es inmediato. Eso es lo objetivo. Lo demás yo no lo veo. Hay filosofías de esas, ¿eh? Hay filosofías que se niegan a creer que hay algo más que lo sensible y lo perceptible. Y Hegel dice, es necesario hoy arrancar al ser humano
justamente de eso. Y aquí viene un pequeño diagnóstico digamos, de la historia de la filosofía. Dice Hegel, hubo un tiempo en que el hombre tenía un cielo dotado de una riqueza pletórica de pensamientos e imágenes. Se está refiriendo a la Edad Media. Hubo un tiempo en que el hombre solo miraba hacia el cielo. Es la Edad Media, es la filosofía de la Edad Media. Tenía un cielo dotado de una riqueza pletórica de pensamientos e imágenes. Solo pensaba en Dios, solo pensaba en las alturas. Hubo un tiempo en que la mirada del hombre, dice él, se dedicaba únicamente a las alturas. Y este momento, sin duda Hegel está pensando, pero no lo dice, en la Edad Media. Era una filosofía que solo veía lo sublime, que solo veía la divinidad. Hubo un tiempo así. Dice, el sentido de cuanto es radicaba en el hilo de luz que lo unía al cielo. Sí, la mirada del hombre estaba dirigida hacia el cielo y lo único que lo justificaba era ese hilo de luz que lo reunía. Entonces, en vez de permanecer en este presente, la mirada se deslizaba hacia un más allá, hacia la esencia divina, hacia una presencia situada en lo ultraterrenal, si así cabe decirlo. Sí, hubo un tiempo en que la filosofía solo miraba hacia el cielo y no volteaba a la tierra. Creía que en el cielo estaba la explicación de todas las cosas y que de ahí se derivaría la existencia de lo finito. Para dirigirse sobre lo terrenal y mantenerse en ello, el ojo del espíritu tenía que ser coaccionado. O sea, deja de mirar para arriba, ahora mira para abajo. Dice, y hubo de pasar mucho tiempo para que aquella claridad que solo poseía lo supraterrenal acabara por penetrar en la oscuridad y el extravío en que se encontraba el sentido del más acá, tornando interesante y valiosa la atención al presente como tal, a lo que se daba el nombre de experiencia. ¿Sí? Hubo un tiempo en que la filosofía solo miraba al cielo. Tenía un cielo pletórico de estrellas, tenía un cielo pletórico de dioses, y eso no está mal, dice Hegel, pero el problema es que no miraba para abajo. Hubo que hacer un gran esfuerzo para que la filosofía volteara hacia lo terrenal, para que encontrara interesante esta existencia. Fíjense, está haciendo Hegel un resumen de la filosofía. Hubo un momento en que la filosofía solo pensaba en lo sublime, pero se olvidó de lo terrenal. Y hubo mucho trabajo que hacer para que mirara para acá. Ahí aparece Spinoza, ¿no es cierto? Ahí Spinoza es una pieza fundamental. Cuando uno lee Spinoza, cuando uno lee los intérpretes de Spinoza, dicen efectivamente que la modernidad empezó el día que el diablo murió. El día que la gente dijo, ya no existe el diablo, ya murió, ese día empezó lo terrenal, porque entonces volteamos para acá y nos dejamos de preocupar por el más allá. ¿Sí? Pues ahí está Spinoza. ¿Sí queda claro? Hegel está diciendo, hubo un tiempo en que la filosofía solo miraba al cielo. Está pensando en la filosofía medieval, ¿eh? Tenía un cielo pletórico de estrellas, tenía un cielo lleno de divinidades, pero no miraba lo terrenal, lo miraba con desdén, no tomaba en cuenta la experiencia. ¿Sí? Hubo que pasar un gran esfuerzo para que miraran hacia abajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Actualmente, dice Hegel, sin embargo, parece que hace falta lo contrario, que el sentido se haya tan fuertemente enraizado en lo terrenal que se necesita la misma violencia para elevarlo de nuevo. Este es un diagnóstico de la filosofía de su tiempo de Hegel, ¿no? Hubo un tiempo en que la filosofía solo miraba al cielo y hubo que exigirle que mirara hacia la tierra. Pero ahora solo sabe mirar hacia la tierra y el hombre parece alimentarse solo de cieno y agua, como los gusanos. Ahora hay que exigirle al espíritu que vea para arriba, que se eleve, que ya no vea solamente lo inmediato, sino que se refiera a lo sustancial, que no es visible, sino inteligible. Parecería, dice Hegel, que en nuestros días hace falta un gran esfuerzo para que el ser humano se separe de su inmediatez, se separe de su vida material, para que vea al cielo, para que comprenda esa vida sustancial
que no es tangible, pero es real. ¿Sí se ve? Este es, me parece, un diagnóstico interesante de Hegel. Hubo un tiempo en que solo veíamos al cielo, pero ahora solo parece que vemos al suelo. Ahora hay que hacer el esfuerzo para creer en la sustancia. Vean ustedes, ¿cuántas filosofías hoy se describen como antimetafísicas? Un montón, ¿no es cierto? Parecería que hay que decirles, oye, despierta, también existe lo sustancial, también existe la totalidad. No es cierto que solo exista lo perceptible. No es verdad que solo exista lo inmediato, lo que ves, y que te niegues a ver un orden sustancial de las cosas. Hay entes del pensamiento que son indispensables para comprender nuestro mundo. Y una filosofía que se niega a ver esas obras del pensamiento se está negando efectivamente a elevarse a la vida del espíritu. Déjenme dar una vuelta a esto. El concepto de espíritu muestra lo que Hegel está diciendo. El espíritu es a la vez lo más tangible, está en un taco de carnitas, pero es intangible. Es decir, no hay manera de, nunca se van a encontrar con el espíritu. No hay manera de verlo, no hay manera de tocarlo. El espíritu es un concepto que, sin embargo, es fundamental para comprender lo inmediato, pues parecería que hoy a la filosofía hay que exigirle que admire la vida sustancial, que admire la vida conceptual, que se eleve del cieno y el agua en que está metida. ¿Sí queda claro? Dice Hegel, el espíritu se revela tan pobre que, como un peregrino en el desierto, parece suspirar tan solo por una gota de agua, por el tenue sentimiento de lo divino en general que necesita para conformarse. Hegel aquí le está reprochando a Kant, pero a otros también, el que digan es que no se puede conocer más que lo sensible. El conocimiento descansa en la sensibilidad y todo aquello que no viene a través de la sensibilidad es incognoscible. Y Hegel dice, ¿cómo puede un filósofo hacer de tantos sustantivos en los que descansa? El conocimiento no depende de lo sensible. El conocimiento es mucho más que eso. ¿Sí se ve? Ahí está, Hegel se está peleando. Hegel nunca dice con quién se pelea, ¿eh? Hegel tiene pleitos por todos lados, pero casi nunca menciona directamente con el que se está peleando. Aquí se está peleando con el empirismo que surgió y sobre todo con la variante kantiana que afirmaba que el conocimiento, si no era de lo sensible, no era conocimiento. Cuando Kant declara que el alma, el mundo y Dios no se pueden conocer, dice Hegel, lo que está diciéndonos es renuncia a lo más alto y quédate con lo sensible. ¿Sí se ve? Por eso su pleito de decir, elevemos el espíritu. Claro que hay lo sensible, pero no es toda la realidad. Y el filósofo tiene que aprender que esa no es toda la realidad. ¿Sí se ve? Me detengo porque creo que es muy importante lo que Hegel está diciendo. ¿Cómo la ven? ¿Ningún comentario? Yair. Yo tengo una duda un poco extraña, pero me pregunto entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos al estado en el que estamos ahora? Es decir, a tipos de filosofías, entre comillas, que se atreven a afirmar que la verdad es relativa, por ejemplo. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que se haya ignorado a Hegel de esta manera? Bueno, por muchas razones, ¿no? O sea, recuerda la tesis hegeliana de que en realidad la filosofía es un despliegue racional de puntos de vista. Y lo que está presentando Hegel aquí es en cierto modo eso, ¿no? Nos dijo, en la Edad Media solo se miraba hacia el cielo. Hubo que hacer un gran esfuerzo para que miraran hacia la experiencia terrenal. Pero el problema es que cuando el pensamiento volvió hacia la experiencia terrenal, se casó con ella y ahora le cuesta mucho trabajo lo contrario.
Es decir, el movimiento del pensamiento está justamente organizado por ese mecanismo interno a él que rige sus momentos de expansión o de contracción. No únicamente el pensamiento, porque aquí también juega efectivamente la situación en la que estamos. Cuando la modernidad se inició, el ser humano dijo, yo tengo la razón. Pero en ese narcisismo perdió el hecho de que no es toda la razón. Y hoy en filosofía, creo, tenemos justamente ese problema. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver también, por ejemplo, con nuestra situación económico-social, ¿no es cierto? Es decir, el individualismo particular promovido por las relaciones sociales modernas, pues le hace al individuo creer que él es la última realidad y que la realidad que él vive es la última verdad. Las filosofías que hoy se declaran posmetafísicas, justamente lo que quieren evitar es esa reflexión global de la que Hegel es sintomático, porque piensan que basta con la experiencia inmediata, basta con la experiencia sensible para poder dar cuenta del mundo. Y Hegel dice que no, que no. Todas las filosofías que hoy se declaran posmetafísicas, y ustedes han oído un montón de eso recientemente, todas las filosofías que se declaran posmetafísicas quieren decir que no hay más que la física, lo inmediato, lo que se ve, lo sensible, y que lo meta, es decir, lo más allá, no existe. Mientras Hegel dice, un filósofo que renuncia a esa totalidad, renuncia a la filosofía misma. ¿Sí se ve? ¿Por qué llegamos a eso? Por condiciones que tienen que ver con el movimiento del pensamiento, pero también por condiciones en las que el pensamiento se despliega en el mundo sensible, ¿no es verdad? El hombre ganó su libertad después del Renacimiento, pero esa libertad lo convenció de que ya no había nada más arriba que él, y ese es un error. ¿Sí queda más clara la respuesta? ¿Por qué se llega a eso? Bueno, por ejemplo, porque nuestra ciencia nos convence que nosotros somos capaces de darle sentido al mundo. Y entonces aparece una suerte de narcisismo de la conciencia, porque nuestras relaciones sociales nos dicen, tú trazas tu camino y nada más. Y se nos olvida que en realidad cada uno de nosotros vive en un contexto en el que el camino ya está trazado en gran medida y hay que luchar contra él. Si tú observas la filosofía política hoy, verás que lo que domina es la concepción del individuo, olvidando la comunidad, olvidando la totalidad. ¿Por qué? Pues porque el movimiento del pensamiento es justamente este movimiento dialéctico por el cual adopta un punto de vista, renuncia al otro y le cuesta mucho trabajo remontar. ¿Sí? Me detengo porque Sí, esto gracias. me detengo porque esto puede ser un verdadero obstáculo para ustedes, ¿eh? Como ustedes digan esto que están escuchando en otras clases, los van a llamar hegelianos y eso es, pues, es una especie de injuria, ¿eh? Ahora, justamente lo que dice Hegel es, aquellos que renuncian al conocimiento inteligible, pues están renunciando a la filosofía, ni más ni menos. Prefieren vivir como los gusanos, de cieno y agua. Eso, pero además, recuerden, no se trata de renunciar al mundo, ¿eh? Cuando acusan a Hegel de metafísico, pensando que de lo que se trata es de pensar solamente la totalidad o solamente lo abstracto, están mintiendo. Hegel dice que hay que pensar lo concreto, pero pensar lo concreto quiere decir reconstituirlo conceptualmente. Es decir, no quedarse con lo inmediato, sino mostrar las razones de ser de lo inmediato. Y para eso tenemos que elevarnos a conceptos muy altos. Eso es lo que Hegel está diciendo. Por eso esta parte es, como les decía, una suerte de diagnóstico de su tiempo. Hoy hace falta convencer al ser humano, después de Kant, hace falta convencer al ser humano de que mire al cielo, de que no renuncie a esos conceptos de alto nivel filosófico. Porque el kantismo lo que tuvo es justamente como consecuencia la renuncia a esas entidades universales. ¿Sí se ve? Kant quería, déjenme responder un poco más a Yair. Kant quería asegurar el conocimiento científico, es decir, darle una base legítima y estable al conocimiento humano.
Pero para eso tuvo que renunciar o pretendió renunciar a conceptos que tenían que ver con la totalidad, con lo incondicionado. Eso fue lo que produjo este movimiento en el que todavía estamos insertos. No es casual que todas las filosofías, por ejemplo, las filosofías políticas del individualismo, descansen en Kant. No es nada casual. Hegel lo que dice es, esa parte de la vida humana existe y es real, pero no es la única. Y no es la sustantiva, además. ¿Sí queda claro? Como lo que estoy diciendo son enormidades, me detengo a ver si hay preguntas o intervenciones. A ver, Nadia. Me pareció interesante la pregunta y me lleva a pensar si no ya desde, bueno, usted lo está planteando como que las filosofías actuales metafísicas o individualistas se oponen ya claramente a Hegel, pero estaba pensando si no ya desde Marx también estaba esta mala comprensión de Hegel como un pensador que habla de lo abstracto, que se aleja de lo concreto y una desconfianza en ese sentido a la razón también, con esta idea de ponerle a la dialéctica otro sustantivo como el materialismo dialéctico. No sé si por ahí ya también, de forma tan inmediata, hubo un salto opuesto a lo que estaba planteando Hegel. Y bueno, también sería interesante saber cómo de manera tan corta en el tiempo sucedió esta aparente no escucha o mala interpretación o direccionamiento opuesto a lo que estaba planteando Hegel. Sí. Tú sabes, Nadia, porque me conoces, que soy bastante más generoso con Marx que aplicarle la idea de que él simplemente mal comprendió a Hegel. Sin duda alguna, en su juventud, acusó a Hegel de cosas que no eran. Yo estoy convencido que al final de su vida, justamente en el Capital, donde lo que ves son conceptos muy hegelianos, justamente conceptos muy totalitarios, logra una reconciliación con él. Me parece que Marx, y en eso tienes razón, al inicio contribuye a esta mala lectura hegeliana, que no se debe a él, se debe en realidad a todo el movimiento post-hegeliano. Pero que él mismo, incluso al final, cuando en el Capital anuncia que se reconcilia con él o que se declara su alumno, lo que está diciendo es que en realidad el camino del pensamiento, del conocimiento es Hegel, ¿no? Ahora, ¿por qué en un lapso tan rápido? Es que yo creo que el hegelianismo, sobre todo el post-hegelianismo, cae en un contexto en el que Hegel no podía ser escuchado. ¿Te acuerdas cómo empieza la ideología alemana, no? Los alemanes siguen peleándose con la idea de que la revolución se hace desde la conciencia, ¿sí? Pensando simplemente en una transformación de la conciencia. Y entonces, claro, cuando se ven las cosas de esa manera, pues Hegel queda colocado inevitablemente desde el punto de vista de esa separación con el mundo objetivo. Y creo que esa es la lectura que predominó del hegelianismo posterior. Marx, por otro camino, por un camino distinto, creo, alcanza a ver al final lo que Hegel está diciendo, ¿no? La parte material de Hegel, que no está ausente de su pensamiento, pero que queda oculta justamente por el contexto en que se desenvuelve el post-hegelianismo. Agrega eso, yo diría que hay que agregar a eso el hecho de que efectivamente la parcialización del pensamiento. El pensamiento no está separado del régimen social y político en que estamos metidos. Y este hoy conduce a una parcelación, ¿no? Conduce efectivamente a la atomización. No sé si estoy respondiendo con inteligencia, pero intentaré otra vez. Cuando Marx en el Capital dice, el problema de la conciencia individual es que no alcanza a ver la totalidad por las razones objetivas que él llama fetichismo, creo que está diciéndonos
cuando el pensamiento piensa, lo hace desde la perspectiva de las relaciones sociales en que está colocada. Y estas hoy lo conducen a la fragmentación. Estas hoy lo conducen a la parcialización. Y creo que esa es una de las razones que explican esta lectura de Hegel que aún hoy en filosofía enfrentamos claramente. En breve, lo que estoy intentando decir es, este movimiento dialéctico que Hegel describe es un movimiento del pensamiento en su tiempo. Es un movimiento que debe comprenderse en el mecanismo global de las sociedades en que estamos metidas. Y las sociedades en que estamos metidos hoy hacen, como dice Norbert Elias, una profunda separación entre el yo y el nosotros. El nosotros queda suspendido y en cambio el yo queda glorificado. Y claro, eso es lo que hace que Hegel aparezca como pues, un metafísico, un pensador de lo abstracto. Creo haber medio respondido, Nadia, ¿de acuerdo o no? Más o menos, para serle sincera. Más o menos. A ver, formula tu pregunta de otra manera. Bueno, a lo mejor no es que me enfoque en Marx, o sea, toda la época, ¿no? Pienso que también los anarquistas, Stirner, Proudhon, más tarde Kropotkin, o sea, todos tienen la misma idea de Hegel y justo en esta desconfianza, o sea, que creo que va aunada a una desconfianza en la razón, como que no se puede, por ahí es un mal camino para comprender lo concreto y pues pienso que es tal vez una razón más política que una comprensión equitativa, una comprensión más leal de Hegel, pero que debe obedecer tal vez a otras razones, no lo sé. No tanto filosóficas, sino más políticas. Sí, bueno, yo trataba al final de tocar ese punto, ¿no? A ver, veamos un poco, tú citas a los anarquistas y a los socialistas de la época, más o menos de la época de Marx. Yo ahí diría que justamente esos movimientos se explican por las dificultades que tiene la conciencia común, la conciencia que vive ciertas situaciones, para poder remontarse más allá de sí misma, ¿no? A eso me refería cuando hablaba del capital. El mundo se ha convertido efectivamente, con las relaciones sociales modernas, en un mundo fragmentado, escindido, ¿no es cierto? El sujeto queda por un lado, la totalidad queda por el otro, la sociedad queda por el otro, el sujeto queda por un lado, el Estado queda por el otro. ¿Por qué? Pues porque me parece que justamente las relaciones sociales en las que estamos metidos descansan en esa escisión, producen esa escisión, provocan esa escisión. En ese sentido, me parece, todas las soluciones, digamos, sociales de la época de Marx, exceptuado el mismo Marx, tienen justamente el problema de que no logran remontarse al mecanismo global. La originalidad del capital es justamente haber logrado ese pasaje y creo que eso se debe a la reconciliación con Hegel. Piensas, por ejemplo, en este momento estoy pensando por ejemplo, en alguien como Proudhon. ¿Qué quiere Proudhon? Proudhon lo que quiere, Proudhon sabe que hay que buscar una solución social, pero la solución social que él encuentra es una solución que toca, por ejemplo, solo a la perspectiva de la clase obrera que él pretende salvaguardar. Por eso su libro, Miseria Filosofía de la Miseria, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que hacer el miserable para salir de esta situación? Y esa es la respuesta que da Proudhon. Creo que sin lograr, en eso tienes razón, sin lograr responder del todo, creo que efectivamente las condiciones de las relaciones sociales y políticas modernas conducen al individuo a la escisión. Y una filosofía como la de Hegel, que busca la reconciliación, por el contrario, queda como vista, como metafísica, como hablando de entidades inexistentes, ¿no es cierto? Tendría que pensar una respuesta más adecuada, pero coincido contigo en que hay que buscar en las condiciones sociales y políticas
ese movimiento del pensar que conduce a la particularización y que rechaza la totalización, ¿no? Y además experiencias políticas reales también, ¿no es cierto? En fin, pero tendría que pensar para dar una respuesta más inteligente. Eso es cierto. No, A está ver, bien. La fragmentación que dice, lo que entiendo que contesta es que se agudizó tanto que, o al menos se agudizó más porque justamente en el tiempo de Hegel todavía era más incipiente, eh, pues impidió que se viera la filosofía de Hegel como algo más global, sino que se vio en un solo polo. Dentro de esta fragmentación se recargó a ver cómo está en el mundo de las ideas, no se veía la ecuación entre el pensamiento y lo concreto. así es, así es. Y de hecho, eso es lo que intentaba un poco decir. De hecho, después de Hegel, como lo dice la ideología alemana, en realidad la filosofía siguió pensando que la lucha era una lucha en las conciencias, ¿no? Stirner, Bauer, todos ellos, ¿te acuerdas que cómo inicia la ideología alemana? Empieza narrando cómo en realidad lo que buscan es transformar al mundo en una lucha estrictamente de conciencias, estrictamente filosófica, ¿no? Y claro, desde esa perspectiva, pues la lectura de Hegel era que, que, que en realidad coincidía con esa separación con el mundo material, ¿no? Pero en fin, déjame pensar y quizá te puedo ofrecer una respuesta más inteligente. Marcos, Gracias. gracias a ti, Nadia. Marcos. Sí, bueno, algunas cuestiones, profesor. O sea, la primera idea que se me viene es lo siguiente. Con Hegel, la comunicación o la explicación de la filosofía ya no parece personal. Es decir, no parece como una propuesta de Hegel, sino parece como, o se presenta todo lo que va diciendo, toda la explicación, es como si la propia conciencia estaría hablando de lo que le está pasando en la historia, en su propia historia, ¿no? De modo que, inclusive en la misma narrativa, en la misma narración que se hace, no toma Hegel las cosas de forma personal. Y eso a mí me parece brillante, ¿no? No parece Hegel de forma personal, en sus emociones personales. Si nos damos cuenta de cabo a rabo, pareciera que es la propia conciencia, o sea, pareciera que él está tratando de tomar ese lugar de la propia conciencia y lo que diría la propia conciencia en su desarrollo, en su contexto, sobre las otras formas de hacer filosofía en todo el desarrollo de la historia de la filosofía. Eso por supuesto, no sé si habrá sido algo que solamente se da en Hegel, no me he percatado de ello, o mejor dicho, si se ha dado antes de Hegel, pero eso es algo que es interesante, ¿no? En segunda instancia, también estaba viendo el asunto de lo que Yair preguntaba, de si todo lo que está diciendo Hegel, de elevar la vista a la totalidad, de elevar la vista, pues, por encima de lo meramente terrenal, era una exigencia que Hegel venía señalando. Finalmente, ¿qué pasó? Yo pienso que en ese qué pasó, y sobre todo entendiendo lo que ha devenido después de Hegel, no se puede explicar con el pensamiento propiamente de Hegel. Yo pienso que eso ya se explica contundentemente con lo desarrollado por Marx y sobre todo justamente por lo que se ha venido diciendo, por las condiciones de fragmentación social, que no es sino pues el momento en el que, por ejemplo, materialmente los hombres se han sentido autosuficientes por el proceso de producción que se vive. Y eso, esa explicación, yo quizás no crea que Hegel lo podría haber dicho, tal como, digamos, en el sentido en el que ahora comprendemos, inclusive, ¿no? Con respecto y en base a la teoría de Marx, de la materialidad de la vida y de cómo pues esta materialidad de la vida influye también en las conciencias, de modo que, por ejemplo, estas filosofías post-metafísica el postmodernismo en general, tienen su base en esta materialidad, en esta excisión individual de los hombres. Eso, por ejemplo, es
pienso algo interesante. Y ahora, con respecto a Marx y la relación con Hegel, yo veo que Marx, en este caso, toma de Hegel lo que políticamente se le aparece también en ese contexto y lo que, por supuesto, para el desarrollo del pensamiento que viene planteando Marx le parece justo, ¿no? Y correcto. En el caso de ello hay que entender pues que en ese contexto, por ejemplo, están los jóvenes hegelianos que en su mayor parte todavía siguen confrontando a la religión, por ejemplo, desde la teoría, es decir, hacen una lucha de libro contra libro, ¿no? Es una lucha de conciencia contra conciencia. Y eso es contra lo que Marx va a criticar. Y dentro de esta crítica a los jóvenes hegelianos de izquierda, y también había pues otros jóvenes hegelianos de derecha, que va a, de una y otra forma, estar motivado a la crítica propiamente a Hegel, porque la motivación que ha causado, quizás no directamente, pero sí su pensamiento propiamente, es que ha sumido a estos jóvenes hegelianos en una crítica de la pura conciencia, ¿no? Ya no ha sido una crítica material que, por supuesto, a la que Marx también venía exigiendo, que sin embargo, en mi consideración, no ha sido una reducción mecánica a hundirse en este mundo material, sino en este caso dialéctica, y de eso es justamente del que se va a apropiar, pues, en ese caso de Hegel, ¿no? En esa concepción dialéctica activa del pensamiento en su relación con la realidad. Gracias, Marco. Coincido en gran medida, Marcos, coincido en gran medida con lo que dices, pero me gustaría justamente retomar tu intervención para hacer un señalamiento. Justamente la fenomenología del espíritu responde a esto que Hegel está diciendo, ¿no? Hay que arrancar al espíritu hoy de su inmediatez. Hay que arrancar al espíritu hoy de la idea de que no existe ningún otro conocimiento como no sea el conocimiento de lo sensible, de lo inmediato, de lo que podemos aprender de manera tangible. Pues justamente la fenomenología del espíritu es esa experiencia, ¿no? La fenomenología del espíritu quiere ser, lo decíamos desde la primera clase, el arrancar a la conciencia de su mera visión sensible de las cosas y elevarla gradualmente al espíritu, o bien, como termina la fenomenología, al saber absoluto. Es decir, ese diagnóstico que veíamos de Hegel, de que hay que arrancar al hombre hoy de su inmediatez sensible, pues es justamente la respuesta es la fenomenología misma. Es decir, mostrarle a la conciencia cómo, si reflexiona sobre su propia experiencia, va a encontrar que más allá de ella se encuentra su fundamento. Esta es la demostración que tiene que darse. Creo, francamente, que la pregunta a la que ustedes apuntan tiene que ser resuelta en el ámbito que Nadia y Marcos señalan. Tiene que ser resuelta en las condiciones en las que la modernidad pudo darle a la conciencia la experiencia del pensar. Lo que yo subrayaría aquí es que justamente la fenomenología quiso ser esa demostración por la cual, partiendo de la certeza sensible, la conciencia alcanza la verdadera conciencia de sí, el saber absoluto. Esa es la demostración que importa. Por eso es que la fenomenología ocupa un lugar crucial. Es justamente la demostración de que hay que elevar la vista al cielo porque hay algo más que la finitud, ¿no? Hay algo más que el mundo finito que todos compartimos, ¿no? Pero es verdad que los obstáculos, como dice Nadia y Marcos, tienen que encontrarse en las relaciones sociales modernas, en la configuración que tomó la filosofía dentro de esas relaciones sociales y que aún se preserva, ¿no es cierto? Que aún se preserva. A ver, está René y Héctor. Primero René y luego Héctor. Sí, profesor. Bueno, yo he pensado que el conocimiento para Hegel es incluyente y a través del conocimiento habría que dar razones sobre la totalidad, de modo que la experiencia sensible y la metafísica son parte de la totalidad. Ahora bien, lo que yo entiendo por totalidad es lo real, y lo real se piensa a sí mismo, es decir, la totalidad se piensa a sí misma.
Eso era lo que yo quería añadir. Gracias. Bueno, sí, vamos hacia allá. Tienes razón, pero vamos hacia allá. Héctor. Ahí está interesante el debate. Bueno, la cuestión de lo universal, en efecto, algo que se ha ido abandonando bastante en las últimas décadas. Considero que, bueno, he llegado a considerar que ahí quizá hizo mucho daño Heidegger, ahí en el siglo XX. Muchas de estas también Frankfurt ahí, muchas de estas también descansan en Kant, o ya colmos que tenemos en la actualidad, como es el posmodernismo o estas cuestiones del latinoamericanismo, justo pues han abandonado esta cuestión de lo que es lo universal, como la autoconciencia del ser, como lo absoluto, donde radica, pues justamente el pensamiento, pues no te diría, no tiene, Hegel lo que diría, pues no tiene naciones o no es una expresión particular de algo que sea como propio de Latinoamérica o algo propio de Europa. El conocimiento en sí es universal y ahí radica el autoconocimiento o la cobra de conciencia del sujeto, que este se entiende como sí. En cuanto a la discusión en cuanto a Marx, pues también me resultaba interesante. Bueno, incluso Marx de joven tampoco criticaba o no le decía abstracto a Hegel en el sentido que Hegel negase la realidad. Lo que atacaba mucho ahí era es que las ideas no determinan lo que es la realidad, sino que es el sujeto o el ser humano. Una cuestión como es una filosofía propia del momento, no sé, podríamos hablar de Hobbes en este momento o Locke, no es una expresión de una idea en sí que se está sucediendo, sino que es un momento en que ciertas condiciones sociales o materiales, como es el ascenso de la burguesía, permite el desarrollo de esta filosofía. Son las causas materiales del hombre transformando la realidad y justamente lo concreto, lo universal en ese sentido de Marx, lo que es real es que radica en que el ser humano cobra conciencia de que se está produciendo la realidad y por tanto es el que produce las ideas y no viceversa. Y justamente, pues de hecho Marx ahí tampoco abandona lo que es esta cuestión del universal, a lo que en efecto pues también estaría de acuerdo en cuanto a lo que señala del capital, ¿no? La universalidad de diferentes conceptos que puedan ir existiendo y en efecto pues resulta bastante interesante qué condiciones materiales fueron propiciando lo que es el abandono a esta noción de universalidad, digo. Pues muchas de estas ideologías posmodernas que vienen surgiendo también van de la mano con lo que, o he observado que van de la mano también con lo que es todo este auge de lo que llaman por ahí neoliberalismo, ¿no? Pues mucho fue también, fue propiciando lo que fue este tipo de pensamientos, abandonar justamente lo universal por una particularidad, y al final todos tienen su verdad, digo, y en efecto, pues sí hay condiciones materiales que van, propiciando lo que es este abandono de lo que es este abandono de lo que es lo universal. Esas cuestiones también del latinoamericanismo tienen su explicación real, universal, de qué está sucediendo en la realidad para que aparezcan. Y en efecto, y aunque ellas lo nieguen, pues ahí lo que sucede es que sí hay un universal desarrollándose, como aunque estén negándolo, sí hay una universalidad en torno al pensamiento. Bueno, les agradezco mucho sus participaciones. Permítame insistir en lo que para mí es central en este caso. Efectivamente, el diagnóstico que presenta Hegel en la fenomenología es todavía nuestra situación actual. Es decir, este abandono de lo sustancial por lo empírico, por lo inmediato, ¿no es cierto? Este diagnóstico que ofrece Hegel me parece todavía actual. ¿Cuál es la solución? Pues justamente la solución para Hegel es mostrarle a la conciencia, demostrarle a la conciencia. Aquí el término demostración es fundamental. Para Hegel no basta con decir que existe lo universal o que existe Dios o que hay que pensar en totalidad. Hay que demostrarlo y la fenomenología es justamente esa demostración. Quiere decir que Hegel lo que quiere es hacer verle a la conciencia este ascenso necesario para que ella encuentre su propio fundamento. En cierto modo, la fenomenología es autofundamentación, es decir, la convicción de la conciencia inmediata, la convicción de la conciencia de que su certeza de ser conciencia es real, pero que la verdad exige ir más allá de ella, exige buscar el fundamento en donde ella se encuentra, exige buscar la razón de ser de la conciencia misma. Pues esa es la fenomenología. Ahora, lo que a mí me interesa mucho es, y esto las últimas intervenciones me alientan, es que justamente este diagnóstico de Hegel es muy importante si se quiere hacer filosofía. Es decir, es preciso valorar el pensamiento, valorar la totalidad,
como demostración, no como creencia, no como mera intuición, sino como la demostración inteligible de que en realidad las existencias finitas no pueden ser subsistentes. Tienen que encontrar un fundamento más allá de sí mismas, tienen que encontrar un fundamento en un proceso mucho más amplio que ellas. Si esto es la convicción que Hegel puede dejarles, les puedo asegurar que para mí el curso ya tuvo razón de ser. Es decir, hacerles ver que efectivamente la filosofía de Hegel es no una filosofía de lo abstracto, una filosofía del más allá, sino una filosofía que simplemente pretende alcanzar eso que llama saber absoluto, es decir, la unidad del pensamiento, de la acción y del mundo. Y que esa es la única verdad, que esa es la única verdad verdadera. Por supuesto que esa unidad sufre escisiones, sufre rupturas, sufre fracasos, pero el esfuerzo, la acción de alcanzar esa unidad es exactamente lo que a mi juicio define el intento hegeliano. Si yo logro que ustedes ya no acepten las caricaturas de Hegel que les venden otros, si yo logro que ustedes vean a Hegel tal cual es, lo acepten o no, esa es otra cuestión, pero vean a Hegel tal cual es y no admitan esas verdaderas imágenes caricaturescas que venden de él, bueno, pues entonces el curso habrá tenido éxito. Me parece que sus intervenciones, digamos, me dejan la sensación de que sí se está cumpliendo eso que me parece fundamental. Leo esta última parte porque ya llegó la hora de separarnos y les tengo que hacer un pequeño anuncio. Dice Hegel, el espíritu se revela tan pobre. Otra vez, Hegel está pensando en la filosofía post-kantiana, ¿eh? No está pensando en otra cosa, está pensando en las consecuencias del kantismo. Acuérdense que después de Kant, la crítica que recibe Kant es de varias naturalezas. Por ejemplo, Jacobi dice que el sistema de... A ver, el diagnóstico global de la época es que Kant fracasó. Ese es el diagnóstico de la filosofía post-kantiana. ¿Por qué fracasó? Porque no da, dice él, las razones de lo que pretendía fundamentar. Pero las respuestas a este fracaso, a este supuesto fracaso kantiano, fueron muy diversas. Por ejemplo, Jacobi llegó a la conclusión, Jacobi tiene una expresión muy interesante porque dice, es que yo no puedo estar fácilmente al interior del sistema de Kant, pero tampoco puedo estar fuera de él. Si entro en el sistema, ya me siento fuera. Y si estoy afuera, siento que estoy en realidad dentro de él. Jacobi llega, por ejemplo, a la conclusión de que, claro que hay que buscar a Dios, pero como Kant demostró que Dios es incognoscible, pues hay que irse por el lado de la intuición y de la fe. Hegel está peleando con Jacobi previamente, ¿no? Les digo que nunca menciona con quién pelea, pero en ese caso está peleando con Jacobi. Jacobi dice, es que claro que hay que buscar la totalidad de Dios, pero a través de la fe, porque como lo mostró Kant, no hay manera de hacerlo inteligible. Otras opciones, por ejemplo, y estoy pensando en Fichte, pero también en Schelling, van a decir, es que lo que Kant pretendía fundar no lo pudo hacer por el hecho de que acabó cancelando efectivamente la posibilidad del conocimiento. Por eso el postkantismo es en realidad un esfuerzo por remediar a Kant, no por abandonarlo, sino por remediarlo, ¿es verdad? Y entonces Hegel está diciendo, esas consecuencias que fueron, entre otras, renunciar a la totalidad, por ejemplo, incidir en un subjetivismo mayor como Fichte, o bien caer en la intuición de lo absoluto como Schelling, esas salidas son las salidas que no hay que tomar, pero son las salidas que de manera comprensible irrumpen inmediatamente después de Kant. Hegel piensa entonces que esa pérdida de lo sustantivo en la que Kant condujo a la filosofía es justamente lo que hay que remediar. Por eso dice al final de este párrafo, el espíritu se revela tan pobre que, como el peregrino en el desierto, parece suspirar tan solo por una gota de agua, por el tenue sentimiento de lo divino en general que necesita para contentarse, confortarse. Ha perdido lo divino. El ser humano ganó su libertad, pero perdió la totalidad. El ser humano ganó su convicción de ser él, pero perdió
la idea de la totalidad de la que dependía. Por eso, dice Hegel, por lo poco que el espíritu necesita para contentarse, puede medirse la extensión de lo que ha perdido. Si el diagnóstico de Hegel es, Kant no solamente no logró la reconciliación con el mundo, sino que profundizó la escisión. En lugar de unir al ser humano con el mundo, lo escindió. Decidió que por un lado está el conocimiento sensible y por el otro está la fe y la razón práctica. Esa escisión, pero que corresponde filosóficamente a la escisión política y social en la que vivimos, pero que corresponde a la escisión entre las sociedades tradicionales y la sociedad moderna. Esa escisión es la que Hegel quiere justamente enfrentar y resolver. Ahora hay que elevar la mirada a la totalidad y no perder la fe en la razón, en la fuerza del conocimiento. Ese es el propósito hegeliano. Esa es la fenomenología de espíritu. Por eso es que es una obra que viene a su tiempo. Hegel dice, hay que elevar la mirada. Y la única manera de elevar la mirada no es como Jacobi volviendo a la intuición. No es como Schelling volviendo a la intuición de lo absoluto. Es demostrando que no hay otra forma de comprender la finitud sino a través del proceso infinito. Que no hay ninguna verdad en las existencias finitas si no es unidas al proceso infinito que las constituye. Es volver a introducir a lo infinito en la finitud humana que parece ser la única alternativa que la filosofía conoce. Esto sería una discusión en la lógica, pero para Hegel es crucial hacer ver que las existencias finitas que somos nosotros tienen sentido, pero que no son la verdad última. Esa es la demostración que la fenomenología quiere aportar. Esa de sí, y esa no se debe perder. La certeza de sí tiene que prevalecer, pero esa certeza tiene que convertirse en verdad, es decir, tiene que convertirse ya no en la certeza de yo soy yo, sino en la verdad de yo y el otro somos juntos. Ese es el sentido que Hegel le va a dar a la fenomenología. ¿Sí se ve? Me detengo porque ya son 12 y 10. Me detengo a ver si hay preguntas para redondear esta sesión. Pero antes, un anuncio importante. El fin de semana pasado fui al médico por problemas de salud y la consecuencia es que tengo que enfrentar una intervención quirúrgica a final de esta semana. La intervención no es peligrosa ni tal, pero requiere ciertos cuidados postoperatorios, requiere de cierta atención los días posteriores. De manera que les tengo que pedir que las sesiones de la próxima semana se suspendan. Yo veré en qué momento puedo recuperárselas. Yo suelo dar los cursos completos, nunca evado la responsabilidad de la universidad, pero la próxima semana no estaré en condiciones de asegurar el curso. Les ofrezco disculpas por eso. Yo decía en la clase anterior, repitiendo a Monsiváis, se debe a las causas que siempre han dirigido mi vida, es decir, las causas ajenas a mi voluntad. De manera que no puedo nada contra eso. Lo único que quisiera es pedirles que a pesar de que no habrá clase ni martes ni jueves de la siguiente semana, no decaigan, que no decaiga la asistencia. Yo haré lo posible porque el curso continúe lo más robusto que esté a mi alcance, pero lamentablemente la próxima semana no podré estar con ustedes, no puedo asegurar las clases. Nuevamente disculpas, veré de qué manera lo recuperamos, pero yo quisiera sobre todo pedirles que esto no signifique que decae el interés de la clase o su asistencia o su compromiso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? La ventaja de tener profesores viejos es que saben un poco más. La desventaja es que se enferman mucho más.
lo lamento, no puedo nada contra eso. ¿Ok? Bueno, el jueves sí nos veremos. Bien, El profe. jueves nos veremos, a la hora de siempre. Les pido que no decaiga su interés y que no decaiga sobre todo su compromiso. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. de Sí, acuerdo. profesor. Muy Sí, bien, profesor. nos vemos. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el jueves. Gracias, profesor. ¿Vale? Gracias, Profesor, ¿Puedo mandar buen por día. el- Profesor, Gracias. profesor, buen día. Cualquier duda se la puedo mandar por el CIPI? ¿Cómo, perdón? Cualquier duda se la puedo mandar por el CIPI. Mira, sí puedes, pero hazme un favor. Yo prefiero que las dudas se presenten ante todos, porque las dudas Ah, ok. enriquecen a todos. Las dudas enriquecen a todos. Si tienes una duda, quizá la pueda responder de tal manera que los demás también tengan un beneficio. Entonces, Ok. envíamela, pero si estás de acuerdo, te la responderé en clase. Envíamela. Sí, O sí. envíamela a través de Yaret, pero la responderé en clase. Sí, profesor, gracias. Que esté Vale. bien. Hasta luego. Hasta luego.